Existía un proyecto llevado bastante en secreto, un proyecto de una agencia gubernamental americana relacionada con la inteligencia y con la defensa, un proyecto para recopilar datos de millones de ciudadanos relacionados con su navegación, su GPS, con quién hablaban, gustos, aficiones e intereses. A que te suena mucho, a que es algo muy parecido a lo que se hace hoy en día. Pero ¿y si te digo que este proyecto, LifeLog, es del año 2003-2004, principios del siglo XXI? ¿Y si te digo que ese proyecto se cancela en febrero de 2004? Pero sobre todo, ¿y si te digo que en febrero de 2004 nace Facebook? Ahora un poquito de contexto. El proyecto LifeLog, creado a principios del siglo XXI, hablamos del año 2000, cuando las redes sociales prácticamente eran inexistentes y la comunicación por internet prácticamente estaba iniciándose, se crea por DARPA. Pero, ¿qué es DARPA? DARPA, creadora de este proyecto LifeLog, es una agencia gubernamental. Sus siglas significan Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Le debemos cosas tan interesantes como el GPS o los drones. Pero no solo eso, DARPA fue responsable de dar fondos para desarrollar muchas tecnologías que hoy tenemos como habituales en nuestros domicilios. Tecnologías como los satélites, robots, redes de ordenadores, empezando por ARPANET. También GPS, como hemos dicho, drones. Así que no estamos hablando de una pequeña agencia de inteligencia, estamos hablando de algo muy importante. La mayor parte de los avances tecnológicos suelen provenir de las agencias gubernamentales de defensa y DARPA depende directamente de la Agencia de Defensa Americana. Se crea en el año 1958 para dar respuesta al lanzamiento soviético del satélite Sputnik, con la misión de mantener la tecnología de Estados Unidos en la carrera militar siempre en cabeza. Así que DARPA se encarga de que los Estados Unidos tengan los avances necesarios para liderar el mundo. Así que es algo muy interesante saber cómo esta creación de una red para conocer todo de los ciudadanos podía tener un gran éxito y un gran auge en sus siguientes pasos. Esta agencia también se dedicaba a actividades relacionadas con el espionaje. DARPA funda en enero de 2002 la Oficina de Información y Conocimiento, conocida en sus siglas en inglés IAO. Sin embargo, esta acción tuvo muy mala acogida, ya que creaba bases de datos de cualquier ciudadano del mundo para conocer, como hemos dicho al principio, intereses, localización, llamadas, gustos, aficiones. Por supuesto, la privacidad se ponía en entredicho y podían hacer espionaje de cualquier persona sin ni siquiera una orden judicial. Esto, que puede parecer un poco de película, luego el caso Snowden nos enseñó que la agencia NSA de inteligencia americana lo hacía a raíz de los atentados del 11S. De todos sus proyectos, quizá el más fascinante era LifeLog. LifeLog, que quiere decir un registro de vida, era un ciberdiario digital en el que tendríamos los datos de todos los ciudadanos, datos que incluso ellos habrían ido aportando con su navegación. La idea era muy fascinante y muy polémica a la vez. Podemos decir que LifeLog era el antecedente de algunas redes sociales. Era también una idea que, en palabras del New York Times en su momento, quería registrarlo todo. Tenía una gran base de datos vital, entendiendo ese concepto vital como en su sentido más amplio, todo lo que hacemos, todos los movimientos y todo lo que pensamos. La propuesta pasaba por captar cuanto el sujeto veía, hacía, decía o escuchaba. Fíjate qué importante con esos asistentes virtuales que tenemos hoy en casa. Y podemos pensar, no creo que lo usen para eso. Pues la propuesta es antigua, hablamos de principios del siglo XXI. Pues ya tenemos todo metido en la coctelera, una base de datos enorme, con cientos de miles de datos sobre los ciudadanos, tenemos también una agencia gubernamental detrás de todo esto, y tenemos posiblemente el inicio del fin de la privacidad en Internet, y eso que todavía estaba en pañales. ¿Y cuál era el objetivo? Pues el objetivo realmente era crear ese diario electrónico que permitiría a sus usuarios tener un recuerdo preciso de su pasado. Pero ojo, no nos engañemos, es muy interesante y muy goloso tener tantísima información de la población. ¿Para qué? Bueno, para anticiparse a ciertas cosas, usos políticos, usos comerciales. Hay gran cantidad de opciones. Por supuesto, los flujos de datos de entrada se tenían siempre presentes, que iban a ser tratados con mucha precaución, respeto,
datos cifrados y demás, como pasa hoy en día, pero al final en posesión de una agencia gubernamental y para unos fines relacionados con la defensa. La información, ¿por qué es tan importante? Las posibilidades era perfeccionar también una inteligencia artificial que aprendiese a crear y pensar como nosotros. Posiblemente se haya utilizado la inteligencia artificial en ese contexto y de hecho la estamos entrenando hoy en día cuando hacemos cualquier pregunta a una inteligencia artificial generativa. Para conseguir sistemas capaces de razonar, aprender y anticiparse a las respuestas humanas. Ten presente que la inteligencia artificial lleva años desarrollándose y a día de hoy todavía no está ni siquiera a un 50% de sus posibilidades. Por supuesto, el propósito de LifeLog no era espiar a la gente, o al menos eso comentaban sus creadores, pero desde luego la posibilidad existía y la opción la tenían ahí, presente, dentro de todas sus bases de datos almacenando información de todos sus usuarios. Douglas Gage, como dato importante, fue uno de los impulsores del proyecto, un ex investigador de la Marina de los Estados Unidos que llega a DARPA y plantea este proyecto LifeLog. Al aumento y la digitalización de todos los ciudadanos, tened presente que es el momento en el que las redes sociales empiezan a surgir y los ciudadanos empezamos a navegar por internet y a dejar mucha huella digital, ven una posibilidad muy buena de ir teniendo datos recopilados en una gran base de datos para conocer más sobre los ciudadanos y poder tener un mejor conocimiento de defensa a futuro. Los críticos del proyecto empezaron a ver el problema relacionado con la privacidad y ya levantaron la mano en ese principio del siglo XXI diciendo que podía ser una barbaridad tener datos de escuchas, de navegación, de correos electrónicos de todo el mundo. Los usuarios, según LifeLog, podían escoger lo que subían a la plataforma y podían escoger los datos que iban a ser investigados. De hecho, años después, el propio Gage decía claramente que describieron de una forma errónea LifeLog como un sistema de recopilación, cuando el propósito real de LifeLog era recoger datos y fusionarlos para tener un mejor conocimiento del usuario y que el propio usuario tuviera su registro digital, es decir, estaría en manos y posesión del propio usuario. ¿No te recuerda mucho a las actuales redes sociales, donde hemos tenido una sensación de que somos nosotros los que decidimos qué subimos y qué no, pero no es la red social lo que decide lo que nos muestra y lo que no nos muestra en base a nuestros intereses y aficiones? Así se publicaba en el año 2004 por Wired News la terminación de este proyecto. El Pentágono canceló un experimento cuyo propósito era registrar absolutamente todo lo que una persona ve, lee, compra o hace en su vida cotidiana. Pero los defensores de las libertades civiles, que respiran un poco más aliviados, siguen temiendo que el gobierno estadounidense siga adelante con el proyecto, bajo otro nombre. En este debate por la privacidad y con el revuelo y polémica que estaba levantando el proyecto LifeLog, el Pentágono, en febrero de 2004, decide discretamente cerrarlo. Deja de tener financiación porque parece que ya no es tan importante. Lo importante aquí es que poquito después, recuerdo que Facebook se crea el 4 de febrero de 2004, nace esta gran red social que tiene una finalidad muy parecida, que tiene un objetivo muy parecido, pero que ya no depende de una agencia gubernamental, ahora está en manos privadas y somos los usuarios los que subimos contenido a esa red social. En los inicios de Facebook se ponían datos de todo tipo, incluso cuando te abrías tu perfil te preguntaba orientación sexual, incluso te preguntaba en muchos casos tu propia religión. Ten presente que en aquel momento, cuando las redes sociales se iniciaban, no teníamos conocimiento ni mucha experiencia de para qué se iba a utilizar esa información. Para que tengas más información, en el año 2003 el Congreso de los Estados Unidos decide cortar la financiación de un proyecto de software que cotejaba tus llamadas con tus datos bancarios, con tus registros y con tus conversaciones. ¿Para qué? Lucha antiterrorista. Pero desde luego la polémica estaba servida, puesto que se estaba espiando a millones de ciudadanos. Decide cortar esa financiación y afecta directamente al proyecto LifeLog de DARPA, con lo cual poco a poco lo fueron dejando en el olvido hasta su final, como hemos dicho, en febrero de 2004. La casualidad aquí es cómo nace Facebook y cómo se enlaza
todo lo que ya se tenía, se sabía y el proyecto creado con esta nueva red social que crece y se multiplica rápidamente, a la que todos accedemos como algo muy novedoso y que todos pensamos que es algo muy divertido. Facebook, a principio del siglo XXI, cuando nace, y muchos de nosotros nos registramos en aquel momento, lo considerábamos algo que nos iba a ayudar, que nos divertía. Había otras redes sociales y plataformas, pero esta creció muchísimo. ¿Por qué? Porque al final te mostraba lo que tú querías ver y porque te llevaba a muchísimas opciones, desde juegos en la plataforma, conversaciones. Se ha ido alimentando durante años, con información a diario. Y hoy en día, si te fijas, lo que hay en Facebook sobre nosotros es todo lo que realizamos durante nuestra vida. Si este contenido te gusta, acuérdate de suscribirte para estar pendiente de este tipo de historias. Por supuesto, esto puede ser solo una teoría de la conspiración más, como hay cientos. La red social de Mark Zuckerberg siempre se ha defendido de estas críticas y ha dicho que nunca ha tenido nada que ver con el proyecto LifeLog y que no tiene ninguna relación con agencias gubernamentales. Pero evidentemente las similitudes están ahí y cualquier conspiranoico puede pensar: ¿se habrá nutrido de la base de datos? ¿Se habrá nutrido de la idea? Porque los defensores de la privacidad siempre hemos apostado con no tener toda la exposición que hoy en día hay en redes sociales. Ten presente que Facebook no es solo Facebook, es también Instagram y es también WhatsApp y otras multitudes de empresas. Con lo cual hay una retroalimentación de datos constante. Los investigadores que seguían de cerca este proyecto nunca tuvieron claro por qué se abandonó. De hecho, en el año 2003, algunos de estos investigadores muy cercanos al proyecto LifeLog señalaban que no sabían por qué se estaba abandonando. DARPA nunca dio una explicación clara de por qué se cancelaba silenciosamente este proyecto. Solamente uno de sus responsables, Jan Walker, dijo a Wired News: un cambio de prioridades. Algunos de los investigadores más importantes del momento empezaron a pensar que era imposible que DARPA renunciase a un proyecto tan ambicioso y que ya tenía cientos de miles de datos. ¿Solamente cancelarlo? ¿Solamente dejarlo en el olvido? ¿O no aprovechar toda esa base de datos? Y muchos pensaron en aquel mismo momento que el proyecto iba a cambiar de nombre, iba a cambiar de manos, pero seguiría adelante. Y ahora plantéate que, siendo cierta o no la relación, siendo cierta o no la conexión LifeLog con Facebook, nuestra presencia en redes sociales puede determinar cómo se tratan nuestros datos personales y qué se va a hacer con ellos. Recuerda siempre que nuestros datos se están dando a una empresa que normalmente tiene fines con ánimo de lucro, y que tus datos van a servir para esa finalidad de lucro. Por tanto, decide bien qué subes a las redes sociales, decide bien a quién compartes tu información, porque una vez que la has subido, le has perdido el control para siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo.